Los arcontes son los seres más poderosos que viven en Teyvat, pero la famosa guerra de los arcontes hizo que solo 2 de ellos quedaran con vida. Los actuales arcontes, Ei, Nahida, La Furina, Murata y Lazarina, tomaron el puesto años después, pero Venti sobrevivió a dicha guerra y se mantuvo como el arconte del elemento Anemo, al igual que Morax, el arconte más poderoso y longevo de todos. Incontables cosas ocurrieron durante la época en la que Morax fue el arconte de Liyue. Aparte de la guerra de los arcontes, Morax participó en incontables batallas. De hecho, las rocas que están en el bosque de piedra Guyun no son más que las estacas gigantes erosionadas con las que el arconte Geo mató a unos dioses malvados. Todo esto él solo. Y esto nos puede hacer pensar que Morax fue un desalmado al no tener piedad con ninguno de ellos, pero en realidad esto pasó por los eventos que ocurrieron en la Sal Terrae. En la guerra de los arcontes murió la diosa de la sal, Jabria, una diosa benevolente y amable, pero también frágil. Jabria fue asesinada por uno de sus propios seguidores, y esto fue lo que hizo entender a Morax que a veces los contratos, que tanto respeta, no siempre son suficientes para hacer que la gente cambie. A veces es mejor hacer oídos sordos y luchar sin piedad para que, irónicamente, el sufrimiento general sea menor. Y por ese motivo reclutó a Azdaja, el primer dragarto que rescató del subsuelo, le dio unos ojos y lo fortaleció para, junto a él, velar por la seguridad de la gente de Liyue, con la única condición de no usar sus nuevos dones para el mal, cosa que inevitablemente terminó ocurriendo por culpa de la erosión y la actividad minera humana en la cima, por lo que Morax no tuvo otra opción que sellarlo de nuevo en el subsuelo, haciendo que Azdaja desarrollara un gran odio hacia su viejo amigo por su supuesta traición. Muchos años más tarde, un arquitecto, un viajero de tierras lejanas y un asistente de la funeraria más famosa de Liyue, llamado Zhongli, tomaron la misión de descubrir por qué los mineros estaban desapareciendo. Y gracias a que este tal Zhongli era un experto en la mayoría de aspectos arqueológicos, descubrieron que los mineros estaban siendo controlados por la parte malvada de Azdaja, que se había separado en 2 partes. Esta parte malvada absorbió a estos 3 a su guarida, pero fue derrotada finalmente, cosa que le hizo a Morax plantearse algunas cosas. Debido a que Morax estuvo durante milenios gobernando a Liyue directamente, llegó un punto en el que la edad le hizo darse cuenta de que, aparte de que ya era muy mayor como para seguir siendo un arconte, su región había avanzado tanto que llegó a un punto en el que la existencia de un dios sería algo adicional más que necesario. Rex Lapis no quería que Liyue siguiera siendo una región que dependiera de su pasado. Por eso fingió su muerte. De ese modo su gente dejaría de depender de él, y así su pueblo sería autosuficiente. Esta supuesta muerte causó muchas cosas, pero la más importante fue que al final Liyue dejó de depender de los Adeptus, los seres sobrehumanos y su arconte. Gracias a esto, Morax adoptó una forma humana para retirarse y poder vivir junto a su gente, sin más dinero, sin más poderes y sin más beneficios. Es por esto que la gente que sabe que Zhongli es realmente el arconte Geo, lo llama en secreto el vagabundo del reino mortal. Zhongli es un personaje excelente, lo digo desde ya. Habiendo analizado recientemente a Tignari, Yanfei, Kuki Shinobu y Yelan, cuyos pasados destacan por su ausencia, hace que se sienta como que Zhongli tiene un lore por encima de lo habitual, y lo increíble es que en realidad es indiscutiblemente el personaje con el lore más extenso del juego. No diré que tiene el mejor lore porque ahí ya entramos en terreno subjetivo y hay gente que cree que Raiden tiene el peor lore de todos, o sea, ¿qué les pasa? Pero no hay duda de que Zhongli es el personaje que más aporta al juego en cuanto a historia. Nos acompaña durante la infumable misión de Arconte de Liyue, aparece en varias misiones de otros personajes, tiene 2 misiones legendarias que expanden el conocimiento general de Liyue, los arcontes y de él mismo, e incluso habla de cómo la historia puede cambiar, cosa que se corroboró con la introducción del Irminsul a la historia y cómo este se puede alterar para cambiar los acontecimientos pasados. Zhongli sabe mucho más de lo que nosotros creemos, y se ha teorizado mucho sobre su futuro y cómo este puede ser determinante en el arco de Snezhnaya, por el contrato que tiene con Lazarina, que ya que hablamos de él, es una tontería. Lo siento, pero la excusa de que no nos puede hablar de nuestra hermana o hermano porque tiene un contrato es el mayor guionazo del juego. Morax es el dios de los contratos. Ok, vimos de primera mano cómo podía afectar a la gente a romper un contrato, pero ¿quién le va a hacer pagar al dios de los contratos por romper uno? ¿Se va a tirar una roca a sí mismo? Nahida, que es la arconte más reciente, nos dio muchísima información sobre nuestra hermana.
la Orden Celestial, los otros 3 descendidos y otras cosas. Ei no tenía ni idea porque en la Guerra de los Arcontes ella no era un arconte. Nahida, bueno, es la reencarnación de Ruka de Bata o algo así. Y Venti no tenía ni idea sobre ello, y aparte de eso ni siquiera sabíamos que nuestro hermano o hermana era parte del abismo en ese punto. Y para darnos información que 3 misiones después no nos serviría de nada, porque se nos sería directamente revelada, pues para eso no nos des nada y eso es exactamente lo que hicieron. ¿Pero Zhongli no puede decirnos nada porque tiene un contrato? Es que eso es como si te digo que Venti no podía hablar porque no era libre, o que Nahida no era suficientemente sabia. Y a saber si Focalos nos dirá algo interesante. Teniendo en cuenta que probablemente nos encontremos en Fontaine al primer descendido, no creo que ella sea quien nos dé información. Pero aparte de este guionazo del tamaño de un meteorito, Zhongli fue el pilar fundamental para entender conceptos como los Adeptus, los Fatui, la Mora, los minerales, absolutamente todo lo relevante que esta región tiene por ofrecernos. E incluso sin meternos en el lore, Zhongli ya es un buen personaje de por sí. Durante la misión de Arconte tiene cierto desarrollo, su diseño es increíble y sus actores de voz también, aunque a veces nos hartemos de escuchar su voz. Porque es cierto que antes de saber que Zhongli era Morax, ya de por sí era un personaje agradable. El tema de que no tenga Mora, su relación con Tartaglia, todo el conocimiento que tiene sobre las rocas, cómo se sorprende de ciertas cosas de su propia tierra a pesar de haberla gobernado durante milenios, o cómo actúa con ciertos personajes al ver cómo hablan de Rex Lapis sin saber que están hablando enfrente de él. Conversaciones que afectan a estos mismos personajes más adelante, como es el caso de Ganyu, que como humana le costaba mucho hacerse a la idea de una Liyue sin Morax, mientras que como Adeptus debía aceptarlo y hacerse a cargo personalmente de la región, por lo que gracias a Zhongli y sus preguntas indirectas pudimos descubrir cosas sobre otros personajes. Por cierto, ¿soy yo el único que cree que a Xiao Zhongli lo tiene mimadísimo, mientras que a Ganyu y los otros Adeptus les suda un huevo? No puedo ser yo el único que lo piense. Pero en realidad Zhongli es el único arconte que vive realmente junto a los suyos. Ei lo está intentando pero no lo termina de lograr, Venti va y viene por ser un bardo y Nahida acaba de despertar y es ahora que ha podido salir del santuario. Sin embargo, como ya he dicho, el arconte de Liyue se lleva bien con todo el mundo, con Keqing, Xiao, Hu Tao, Xiangling, Xingqiu, Chongyun, Guoba, que ya hablaremos de él, y muchos otros personajes, siendo el único arconte que ha interactuado con otro arconte en pantalla, casualmente con el único que conocía de la Guerra de los Arcontes. Todo esto es posible por lo que dije hace un rato, al ser el dios de la región que representa a China, es el que más tiempo en pantalla ha recibido, participando así en muchos eventos de tiempo limitado, misiones de otros personajes y como no sus propias misiones legendarias que están... bien ricas las dos. Al igual que en el vídeo de Tignari no me voy a extender mucho en este punto, ya que muchos ya habréis hecho estas misiones y los que no querréis muchos spoilers, pero veo necesario comentarlas ni que sea un poco. La primera misión legendaria es sorprendentemente buena, tanto que al terminarla no sabía cómo se lo iban a montar para superarla con la segunda parte. Esto es curioso porque las primeras partes de las misiones legendarias suelen ser las peores. La primera de Raiden la hicieron casi por obligación, para promocionar al personaje. En cambio la segunda sí se hizo con mucho más amor y se nota. La primera de Nahida es mi favorita de las dos, pero he de admitir que objetivamente la segunda aporta mucho más y es más divertida. La primera misión legendaria de Yoimiya es muy buena, pero bro, la segunda... la segunda. Y en cuanto a Venti, la primera misión sinceramente está bastante flojita, pero ya todos sabemos que su segunda misión legendaria es muchísimo mejor. Espera un momento. Y aunque la segunda misión de Zhongli es mejor que la primera, esta no es tan mala e innecesaria como la de los otros arcontes, porque estas consistían en pasar un rato de chill con el personaje para que te guste su personalidad, meter a la misión inesperada y forzadamente una historia que nunca llega a nada para que haya un conflicto y así poder probar al personaje y que te guste su gameplay, y que así tires por él, te quedes sin protos y le metas tarjetón para sacarlo. Pero la primera misión de Zhongli no es así. Aquí la trama fluye desde un principio perfectamente. Te presentan a un claro villano para que lo odies y así ocultar el verdadero villano, que es la chica. Esto es muy inteligente por parte de la trama. Durante la misión legendaria nos dan datos, y más datos, y más datos, todos muy importantes que te hacen comprender por qué las cosas son como son, cómo eran antes los dioses y qué tipos habían, qué hacía Morax en ese entonces. Nos avanzaban conceptos que llegarían al juego años después, hubo acción, suspense, giros de guión,
tensión, una prueba de personaje justificada y una conclusión insípida que te deja con ganas de más. En serio, podría estar hablando de esta misión muchísimo más tiempo y explicaros por qué es tan buena. Lo que pasa es que veo a tanta gente decir: ¡buah, la segunda misión legendaria de Zhongli, qué guapa está! ¡Qué temazo el de Azdaja, qué chulo está el boss! Ni punto de comparación con la primera, cuando seguramente habrán esquipeado la primera para llegar cuanto antes a Azdaja y así subir los talentos de su Kazuha, su Ayaka o su Yelan, y no le habrán prestado ni puto caso a la misión. Pero bueno, ya sabéis que en este canal hacemos lo que hacemos porque a mí me da rabia que la gente no haga ni puto caso a los personajes y solo les importe los números. Por lo tanto, siempre intento hacer ver a la gente cosas que nadie enseña o nadie toma en serio. Por lo que al final el lema del canal ha acabado siendo: si yo no lo hago, nadie lo hará. La segunda misión legendaria es mucho más directa, tanto que apenas nos dan tiempo para procesar que este tipo también es Azdaja, pero no del todo y no sé qué. Además de que todo lo que no sea la batalla final es mucho menos fluido, como muchas otras que se basan en ir a un sitio para hablar, moverte a otro sitio para hablar y volver a moverte para hablar otra vez, y así constantemente. Y encima de que nos tienen dando vueltas un buen rato, no nos explican por qué Azdaja tiene más de un elemento y su maldito creador no, o cómo y por qué Azdaja se separó en dos. Obvio que nos responden más o menos a estas preguntas, pero no las desarrollan para nada, y al final acabas igual de informado que al principio. No digo que la primera sea mejor que la segunda, solo digo que la primera es mucho mejor de lo que recordábamos, y la segunda tiene agujeros de guión, conveniencias, datos que podrían llegar a muchas más cosas que nunca llegarán a nada, y un final repentino y mucho menos satisfactorio y épico que el anterior. Y aunque haya dicho desde un principio que Zhongli era un buen personaje, porque lo es, desgraciadamente sus misiones no fueron lo único que decayó un poco. El gameplay es uno de sus problemas. Si hubiera hecho este vídeo hace un año, probablemente no diría lo mismo, pero vamos, todos sabemos que es verdad. El gameplay de Zhongli se basa en tirar la elemental cargada, la ulti y salir. Y si tienes constelaciones no tienes ni que tirar la elemental. Sus básicos escalan increíblemente bien, pero no tanto como para poder considerarlo un DPS físico con llamas albinas. Su elemental cargada hace el pilar que te crea el escudo indestructible, que solo sirve para no morir, crear una dependencia y perder toda habilidad del juego sin él. Y la ulti hace muchísimo daño, pero lo dicho, si lo usas de DPS con llamas albinas, el bono geo como que no, además de que escala con vida. Por no mencionar que con la llegada de la corrosión, su escudo se volvió inútil, por lo que el mejor sostén defensivo del juego pasó a ser Kokomi, con su literalmente excesivo healing, que aparte de hacerte inmortal, aplica hidro y buffa tu DPS con cuentos de cazadores de dragones. Si lo quieres por la bajada de resistencias ya te digo que no vale la pena, y sigue sin ser la mejor opción en ningún equipo. Hu-Tao doble hidro. Como main Hu-Tao te puedo confirmar que con las mitigaciones y curación de Xingqiu, la curación de la ulti de Hu-Tao y los frames de inmunidad de sus cargados, tienes vida a veces de sobra, y el bono elemental de Kazuha, el sombra verde y el daño elemental maximizado casi que triplica la bajada de resistencias de Zhongli. ¿Cómo dices? ¿Ganyu Melt? Actualízate, anciano. En este equipo ya ni necesitas a Xiangling. Ahora el mejor Ganyu Melt es con Bennett para el bufo de ataque, Kazuha para aplicar piro a los enemigos y bufar, y Nahida para hacer doble reacciones y bufar un montón la maestría de Ganyu. Y así puedo seguir con todos los demás equipos. Si estás empezando o no eres rango de aventurero excesivamente alto, te puede servir para la exploración, pero no va a hacer que hagas más daño, o no tanto como para poder pasarte el abismo a diferencia de un Bennett o el maldito 48% de ataque que te puede dar Kokomi sumado a su curación. Y si con eso no has tenido suficiente, espérate que todavía hay más. ¿Conocéis este set? Es el set de Geoarmada, ¿verdad? El set por antonomasia de Zhongli, ¿no? Un set que estéticamente es perfecto y que se adapta perfectamente a sus habilidades, ¿a que sí? Pues todo eso es mentira. El Geoarmada con Zhongli C0 no se aplicará casi nunca. Te alejas del pilar, los enemigos se alejan del pilar, te subes al pilar y pierdes daño, te rompen el pilar, colocas el pilar y explota el segundo. Casi nunca vas a aplicar el bufo, por lo que Zhongli de buffer no sirve, es superado por Kazuha. De support defensivo sí te sirve, pero Kokomi puede curar, congelar y bufar, siendo un support defensivo y ofensivo de la hostia. Antaño Zhongli era el personaje más roto, pero antes de poder darse cuenta ya lo habían superado. Ni el único buff directo hacia un personaje pudo salvarlo, por lo que aquellos que vais a tirar por él en la segunda mitad de la 4.0, decidme, ¿qué os va a aportar Zhongli objetivamente a vuestras cuentas? Hombre, si es tu personaje favorito yo no me lo pensaría, pero si lo vas a sacar para un solo equipo siendo AR alto,
por ser un arconte o porque tu creador de contenido te lo ha dicho, te recomiendo que te lo pienses una vez más. Que yo soy el primero que irá por Focalors y Arlequino sin saber siquiera qué hacen todavía, pero no creo que tirar por él sabiendo que a día de hoy no es tan bueno viniendo la arconte Hydro, que objetivamente estará mucho más rota que él, será lo más óptimo. De nuevo, si el personaje te encanta, vea por él y mucha suerte. Pero si estás indeciso, mejor espera o saca a Yelan, que ahora está en el banner y es top 3 mejores personajes del juego de 5 estrellas. Lo que quiero decir con todo esto no es que no tiréis por él porque no es meta, o que no merece la pena porque Kazuha le gana. Si he hablado muy bien de Eula hace poco, cuyo vídeo gustó bastante y es uno de mis favoritos. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista del lore es una locura, sus misiones son muy buenas al igual que su diseño y toda su estética. Pero en cuanto al gameplay, no es que sea malo ni mucho menos, pero cada vez va a peor. La llegada de la corrosión lo hizo inútil. Ser del elemento Geo hace que no haga reacciones. Todo lo que hacía bien, los nuevos personajes lo hacen más y mejor. Los abismos son cada vez más nichos. Dendro no le sirvió de nada, y viendo que Navia puede llegar al permanente, posiblemente ella no mejore demasiado las composiciones Geo, que dicho sea de paso, son las peores actualmente sin contar las físicas. Ojalá Navia sea un support que buffe y cure más que Bennett, y que dé bono de daño Geo a montones, pero eso tampoco beneficiaría mucho a Zhongli, dado a que ya ni siquiera se usa en equipos monogeo. Zhongli es un buen personaje, pero cada día que pasa, decae un poco más. Liyue ya no necesita un dios omnipresente que esté encima de sus habitantes para que no les pase nada. Ahora es una región independiente y la gente puede cuidarse a sí misma. Aún así, siempre que la nación Geo sufra una condición por encima de cualquiera que pueda resolver, tendrá secretamente una pequeña luz que los ampare. Zhongli, quien es secretamente Rex Lapis, el arconte Geo, lo da todo por los suyos, aunque ya no ejerza como tal el cargo de arconte. Su devoción por su tierra y su gente es tal que fue capaz de reducirse al nivel de un humano para poder vivir con ellos en igualdad de condiciones. Le da igual que las personas de su alrededor puedan ser irritantes, frías o demasiado enérgicas. Su amor por ellos es tal que nada de eso importa, ni aunque sea insultado, ni aunque sea ofendido, ni aunque sea herido, piensa abusar de sus antiguos poderes, porque por primera vez quiere experimentar lo que es estar al otro lado, ser un simple mortal sin rumbo más que vivir normalmente. Aunque claro, esto no quiere decir que puedan romper los contratos que él mismo impuso. Zhongli valora mucho el respeto de los demás hacia estos, y si alguien osa romperlos, la ira de la roca caerá sobre ellos. El poder de Zhongli lo ha convertido en el arconte más poderoso gracias a su experiencia, pero es precisamente esta longevidad la que ha hecho que Zhongli envejezca muy mal, aunque al final eso es lo que quería, dejar su lugar para que otros pudieran hacerse cargo. Y como tanto en el lore como en el gameplay pasó de ser el mejor a alguien del montón, Zhongli se ha convertido en el personaje más decadente de Genshin Impact.